Recomendaciones para microempresas paraguayas durante el desarrollo del COVID-19. Tesape ana, umi y yehewi omba apoa pengoná, ñaneretame, co coronavirus allá. Por el profesor Dr. Javier Alcides Galeano Sánchez. El presente documento está dirigido a aquellos microempresarios formales e informales dedicados a producir y o vender productos o prestar algún servicio y que con ello logran el sustento de sus familias. El objetivo es contribuir con los microempresarios, aquellos valientes exponentes de la economía, no siempre reconocidos ni apoyados, con unos lineamientos a tener en cuenta en sus microempresas en esta crisis. 1. Tener fortaleza mental. Resolver una crisis no solo depende de la capacitación o estudios que tenga el microempresario, sino fundamentalmente de la actitud que toma para enfrentar y resolver el problema. 2. No perder la calma. Ante una situación de crisis, lo peor que podemos hacer es perder la calma y que se nos agote la paciencia. Las crisis siempre existirán, unas más graves que otras. Lo realmente importante es el manejo de la crisis, por lo que será mejor hacer un análisis detallado del problema de manera rápida y efectiva que permita al microempresario identificar la situación o falla y entonces poder tomar decisiones que contribuyan a resolver el problema y transformar un potencial fracaso en un éxito para su organización. 3. No quedarse quieto. En momentos de crisis es cuando la experiencia y capacidad de liderazgo del microempresario harán que la crisis se convierta en algo más fácil de sobrellevar, que tiene que ser aprovechado para aprender y al mismo tiempo poner en práctica todas las habilidades con las que cuenta para salir de la situación. La diferencia entre alguien que quiere ser grande a quedarse en la orilla es que convertirá el problema en una oportunidad. 4. Pedir ayuda. En periodos de crisis, el microempresario debe pedir ayuda a las personas que pueden contribuir a resolver esta situación y plantear las estrategias más adecuadas. Todo microempresario en Paraguay tiene a su alcance a algún familiar, vecino, amigo, conocido, universitario, etc., que tenga formación, conocimiento y o experiencia empresarial o alguna institución u organización dedicada a brindar atención a las microempresas, a quienes debe recurrir en el periodo de crisis para poder sobrellevar la crisis y mantener viva su microempresa. El dinero es primordial. Pirapirénico Baeguazú. Si hay que admitir alguna cuestión fundamental, es que el dinero es algo esencial para la microempresa, siempre, pero más aún en la crisis. Así que las primeras bases son conseguir financiación y ahorrar. Se puede buscar financiación tanto en los bancos como en inversores privados, e incluso puede ser momento de buscar socios, pero no pedir préstamos privados, usura específicamente. 6. Innovar. Ñambo Piajuque. Dicen que las crisis agudizan el ingenio, así que el microempresario no debe tener miedo a innovar y hacer cosas nuevas. Innovar, entre otras cosas, es hacer de manera diferente lo que se venía haciendo normalmente antes de la crisis. Se puede ofrecer servicios o productos complementarios a los mismos clientes. De esta manera, se puede conseguir una nueva fuente de ingresos sin arriesgar prácticamente nada. 7. Vender más. Con seguridad,
esto es lo más complicado. Para conseguir esto se debe promocionar más la empresa, crear ofertas y promociones. Las redes sociales y los sistemas de mensajería son medios de relativo fácil acceso y costo, aunque no son los únicos medios que pueden ayudar a vender más, están a mano para los microempresarios. 8. Crear alianzas. Yajecabanayuayu ambuendive. La crisis requiere trabajar de manera conjunta, unidos en pensamientos y acción. Es una oportunidad para buscar aliarse, juntarse con microempresas o personas que hacen lo mismo o algo complementario a su negocio. Por ejemplo, que algún vecino o amigo que tenga una moto pueda hacer las entregas, delivery, de los productos que produce su microempresa. 9. Dedicar mucho tiempo. No es momento de abandonar la microempresa. Es justo el preciso momento en que se debe dedicar más tiempo a estar en la empresa, estudiar nuevas y mejores opciones para hacer las cosas, analizar resultados, buscar nuevas formas de mejorar. 10. Adaptar la microempresa a la nueva realidad. Es altamente probable que luego de esta crisis del COVID-19, el hábito de consumo, la forma de compra, las necesidades de productos y servicios, entre otras cosas, de los clientes no sean iguales. Seguramente habrán cambios de conducta y muchos aspectos de la cultura. Por lo tanto, el microempresario debe replantearse también la manera en la que va a llevar adelante su actividad empresarial y buscar adaptarse rápidamente a esta nueva realidad. Vamos Paraguay, que juntos podemos. Neike Paraguay, Oñondivé y Catú.